Estamos con Hugo Salas y vamos a hablar de una de las novelas del año. Para mí es una de las novelas del año. Yo la pongo a la altura de la de Julián López, la pongo a la altura de, bueno, de libros de investigación, un hallazgo que salió por Compañía Naviera Ilimitada y se llama Hasta encontrar una salida. Lo muestro a cámara, después lo dejamos acá para que se vea. Una novela además inesperada respecto de tu novela anterior. Cambia, lo voy a poner acá. Cambia respecto del derecho de las bestias, cambia un poco el tono, el entorno y el tema también. Y podemos arrancar por ahí si querés. Dale, dale, Es arranquemos por ahí. una... Sin contar por ahí el argumento, sin hacer mucho hincapié en el argumento, aunque el argumento me parece que es un argumento desafiante, te fuiste para otro lado, ¿no? Bueno, en general me pasa que busco eso, digamos. De alguna manera, mi primera novela había sido muy autobiográfica, muy densa. En la segunda, que es El derecho de las bestias, quise como hacer algo divertido y que no estuviera tan metido por ahí lo personal. Entonces era una novela satírica sobre el ámbito de lo político, que igual me llevó mucho más trabajo del que yo esperaba. Y después apareció, digamos, la idea de volver un poco a otros aspectos que yo había explorado por ahí en la primera novela, pero sí empezar a trabajar desde otro lugar, ¿no? Y ese otro lugar tenía que ver también con qué me estaba pasando a mí en ese momento, con cosas que yo podía advertir en los modos de relación entre las personas, digamos. Sí, sí me pasa eso. Para que me interese un libro no podría, respeto muchísimo y todo, pero no podría trabajar en la línea de los escritores que siguen como siempre una misma línea de trabajo, porque me aburriría básicamente. Quizá porque no logro pulir o tener tanta perfección formal como esos escritores que ahondan en una única línea. Entonces yo necesito un poco como variar un poco, te diría el modelo en ese sentido, por traer un modelo del cine, sería Todd Haynes. ¿No? Todd Haynes que ninguna película sigue demasiado la línea de la anterior. Después uno puede encontrar, bueno, acá hay algún elemento común. Pero en general tratar de que cada proyecto me interrogue o me lleve a trabajar desde otro lugar. Y eso fue lo que me interesó acá. En esta novela se habla directamente de cuestiones, habla de relaciones personales, pero también habla de cuestiones que tienen que ver con el sexo. Eh, He leído críticas en donde se habla de pornografía. Yo no la siento una novela pornográfica, aunque siento que es una novela explícita. Eh, y me parece que el diferencial que tiene es el tono. Es muy difícil encontrar un tono en donde se puede hablar del erotismo sin caer en un lugar común, sin caer en en una idea banal o una idea muy visitada. ¿Cómo es? ¿Hasta dónde vos podés decir, hasta dónde podés reconocer, para hacerte la pregunta más Mm. formalmente, hasta dónde podés reconocer cuál es el tono necesario para contar una escena de sexo o para hilar una narración a través del sexo? Bueno, buena pregunta. Por un lado a mí me Me parece que la interesaba... hice como el culo, así que... No, no. A mí me interesaba no la pornografía en sí, que por lo general es un discurso reiterativo o que es fácilmente decodificable más allá de que uno lo pueda disfrutar o no. Pero digo, en términos generales pasa eso. Pero sí que impacto tuvo en el modo en que todos nos metemos en la cama, por decirlo elegantemente. Sobre todo en el momento, pasó algo muy raro. ¿No? Cuando yo era chico, además de que pintábamos en las cavernas con las manitos, la pornografía era un tipo de discurso que circulaba bastante controlado o que por lo menos estaba muy restringido, muy limitado. Hoy la pornografía está en todas partes, pero está hasta en la publicidad, está sugerida, está de una manera más o menos. La pornografía se volvió un consumo prácticamente habitual. Yo no tengo una mirada moral de eso, lo que trato de pensar es de qué manera nos afectó o nos cambió que hoy sea tan común, que la gente se filme a sí misma, digamos, todas estas prácticas, de qué modo nos afectaron. Y sí, lo que me parecía interesante era tratar de buscar, no sé si lo encontré, un modo de escribir sobre el sexo como una práctica, es decir, como algo que hacemos, como algo que tiene que ver con el cuerpo, como algo que tiene que ver con las emociones y con las no emociones, con lo puramente físico, pero que tampoco fuera erótico. En el sentido, el erotismo es de alguna manera cierta libidinización o romantización de lo sexual. A mí me interesa
lo sexual, no desde la pornografía, que lo vuelve puramente mecánico, pero sí desde un lugar donde no esté eso de el pliegue de la gasa que sugiere sutilmente los contornos, digamos, en el sentido de, me parece un discurso totalmente codificado, ese estilo, ¿no?, de erotismo. Entonces el problema era ese, cómo pensar, digamos, de qué maneras hablar del modo en que la gente hoy tiene o no tiene prácticas sexuales y qué tipo de prácticas sexuales y poder hablar de todas de la manera más directa posible, sin necesidad de eufemismos y al mismo tiempo sin recaer ni en la romantización ni en la reproducción del discurso de la pornografía, digo, que eso también está muy trabajado. Bueno, no hay ni romantización ni mecanización. Creo que lo que hay sí es un tono tal vez melancólico que circula por toda la novela. La novela tiene dos partes. En una primera parte la protagonista se llama Karina, en la segunda el protagonista se llama Jeff. Y creo que hay una idea de melancolía, tal vez de derrota en las dos tramas, ¿no? Como si no, como si ninguno de los dos pudiera encontrar un camino, una salida, Una para salida. decir el título del libro. Sí, pero que me parece un poco la idea de trabajar con todo esto tenía que ver con un espíritu de época, ¿no? Para mí la gran duda es, en los 60 aparece una idea muy fuerte, yo no estaba, claro, pero aparece una idea muy fuerte que es la de la revolución sexual, que es que una vez que nos libremos de todos los prejuicios que rodean a la sexualidad, todos vamos a tener una gran libertad enorme y vamos a estar muy satisfechos y de alguna manera, hasta en algunos escritos muy utópicos de Reich, se anticipa algo así como el fin de la neurosis. Estamos 40 años después, la pornografía está por todas partes, las prácticas sexuales se han relajado bastante, también se han hipercodificado, y hay mucho para pensar ahí, pero es verdad que hoy es mucho más común que un matrimonio consienta que cualquiera de las dos partes de la pareja tenga relaciones con otras personas, que esto no sea un problema. Pero para mí lo interesante era, bueno, hicimos todo eso y muy satisfechos no estamos, ¿no? O para ser más brutal, yo no sé si se tiene más sexo hoy que hace 20 años. Es lo que decía Millet también, ¿no? Catherine Millet. Me parece que Catherine Miller, que hay algo ahí que tiene que ver. Creo que todos tenemos una relación un poco nostálgica con la sexualidad, en el sentido de que tal vez, ¿no?, pensando en la clásica definición de melancolía de Freud, el objeto perdido es justamente el secreto y lo prohibido. O sea, cómo hacemos el duelo por el hecho de que ahora la sexualidad no tenga nada, ni de secreto ni de prohibido, al punto tal que vos podés tener, digamos. Por ahí acá todavía no es tan común, aunque ya pasa, pero vos llegás a cualquier capital de Europa, comprás la revistita donde tenés los teatros, los cines, y tenés las fiestas sadomaso, tenés, digamos, todas las posibilidades, como en un gran menú liberal sometido a la misma codificación del mercado que todas las otras actividades. Entonces deja, incluso la práctica más perversa tiene su lugar, tiene su espacio, uno paga una entrada, va y lo hace. Me parece que de algún modo todos tenemos una relación melancólica con esa parte más transgresiva o, aunque sea, incluso sí, riesgosa del sexo, ¿no? Hoy, de alguna manera, pareciera, porque tampoco podemos ser necios, pero pareciera o tenemos la impresión de que lo que falta ahora no es que no haya, es que pueda haber tan sencillamente, ¿no? Entonces eso sí me parecía que tenía que ver con una melancolía o de época que yo le advierto mucho en todas las relaciones, se advierte en las redes sociales, ¿no? Bueno, hay una red social especial como para tener encuentros sexuales directamente. En la novela está planteada otro tipo de relación, que es la línea telefónica, que tal vez es de hace un par de años, pero hoy en día con Tinder podés encontrarte con cualquiera, ¿no? O con Grindr si querés una relación homosexual. Sí, bueno, justamente por eso, digamos, en parte por necesidades del personaje de Jeff, cronológicas, pero también para evitarme ciertos dolores de cabeza con la actualidad. La novela transcurre en los 90, digamos, ¿no? Antes de que aparecieran
todas las redes, porque creo que ahí uno ya puede leer todos estos elementos. Obviamente hoy son mucho más potentes y eso también tiene que ver con el modo en que aparece el trabajo sexual en la novela, ¿no? Pero cuando uno mira el modo en que cualquiera de nosotros se arma un perfil de Grindr o de Tinder o de la aplicación que fuera, ese perfil no difiere mucho del modo en que se promociona o se publicita una persona que hace trabajo sexual. Que uno podría decir, bueno, a ver, se generan distintos problemas. O sea, uno es, más allá de la liberalización, que yo no tengo ningún problema, digamos, y me parece fantástico, pero ¿cómo ocurre o qué es el sexo desde el momento en que el sexo se produce socialmente a partir del encuentro como productos que vienen a satisfacer necesidades compatibles? Es decir, yo busco a alguien que se amolde, chateo un rato, veo nada, me parece un idiota, swap, digamos, ¿no? Y de última vamos y bueno, probamos, vemos. Eso, que tiene algo muy positivo en cuanto a la liberalización de las costumbres, tiene también, bueno, la pérdida de una serie de emociones que tenían que ver incluso en el mundo gay, por ejemplo, con cierta cosa muy excitante que tenía el levante callejero, por ejemplo, ¿sí? Dentro de la comunidad gay era muy común poder cruzarse en la calle, cruzar miradas, uno se entendía por un código de miradas y eso podía derivar en charlar y en que pase algo o no, o ir a tomar un café o lo que fuera. Esa es una práctica que Grindr, Tinder, digamos, prácticamente destrozaron, o que aparece muy poco, o que está muy reducida. En una época se decía que el montaje de las películas lo que hacía era romper con la enseñanza de cómo se hace un levante o cómo se seduce. Pero el montaje de la película es: te conozco en un bar, acto seguido estás en la cama, y todo eso, las generaciones que consumían esa clase de películas habían perdido el acto de seducción o la demora, ¿no? Bueno, pero justamente fíjate que no es que dejaron de enseñar, enseñaron otro modo, porque hoy el sexo se hace así. O sea, hoy te conoces, más o menos te llevaste bien en una fiesta de amigos, ¿no? Y es corte-cama. O sea, en el corte hay un taxi, pero es un taxi que es medio incómodo porque uno es consciente de estar viviendo una elipsis. Es como, bueno, a tu casa, bueno, vamos. Y es muy lejos, no, es acá. Ah, bueno, va a llover mañana. No es como la conciencia de estar viviendo una elipsis, no tiene que ver con un momento de seducción, salvo que se haya producido un encuentro excesivamente afortunado y las cosas estallen de calentura, por decirlo muy poco elegantemente. Pero incluso ahí es una elipsis, ¿no? Es un hiato, como que entendemos que rápidamente esas lógicas deben producirse, o deben producirse siguiendo ciertos parámetros y patrones, donde incluso a veces necesitamos agregarle a esas lógicas, como le pasa, si querés, al personaje de Karina en la primera historia, necesitamos agregarle una afectividad que no está ahí, que no existe, pero que nosotros necesitamos inventarla para que eso sea un poco más interesante, vamos, porque si no el tema es que se vuelve un poco aeróbico, ¿no? Hablamos mucho de sexo. Creo que la novela tiene otro condimento que no está, pero que siempre está, que es el amor. O la falta. Pero finalmente es eso, ¿no? Sí, bueno, el amor es la demanda, digamos. Nos vamos a poner un poco lacanianos, pero no. Sí, hay algo ahí que tiene que ver con cómo construir, o incluso con los intentos, o cómo pensar qué es el amor hoy, ¿no? Obviamente, yo además escribí esta novela en un momento en que yo estaba muy desesperanzado, o en un momento muy gris, y la novela probablemente se haya contagiado de eso, cosas que pasan. Pero sí, igual sigo creyendo que hoy es muy raro el encuentro, pero es muy raro también poder sostenerlo. A ver, creo que es fácil enamorarse, estamos muy preparados, estamos muy adoctrinados por la comedia romántica, todos sabemos enamorarnos, dejarnos afectar por el enamoramiento, es decir, sabemos conducirnos y rápidamente metejonearnos. En lo que todos estamos pues muy poco adaptados es cómo sostener después, ¿no? Cuando además hay miles de presiones, qué sé yo, nuestros abuelos y nuestras abuelas se casaban, se tenían cierta estima, pero tampoco es que pensaban que tenían que ser apasionados entre sí el resto de sus vidas y que, digamos, tenían ciertas expectativas